través de información en el portal, en el sitio de fedatarios, una solución donde temporalmente le decíamos, bueno, lo que podrían hacer buscando pues, rescatar el mecanismo que utilizamos para la dilación que hubo en la publicación del complemento, pues ¿por qué no el notario emite un CFDI con valor cero y ahí le pone el complemento? Una solución, digamos, práctica, ¿no? O sea, se operó a través de la sociedad civil generó el CFDI por los honorarios notariales, pero con el propósito de tener el complemento documentado, pues el notario genera un CFDI con valor cero y pone el complemento y no hay ningún efecto fiscal para el notario. Esa fue una solución que se manejó a través de preguntas frecuentes en el portal, pero que aquí ya en la séptima resolución ya se contempla la posibilidad, se dice que si se emitió a través de una sociedad civil se le puede anexar o incorporar el complemento también, o sea que ya no hay problema, y que si alguien lo hizo ya durante el transcurso del año, si lo hizo e incorporó el complemento, pues esta modificación de la séptima es válida a través de transitorios del 1 de enero, o sea queda cubierta esa operación. Y si no lo hizo y estaba con la preocupación de qué hacer y no lo aplicó con las preguntas frecuentes que publicamos, al amparo de esta regla podría también subsanarlo por el mismo mecanismo. Ya emitió la sociedad civil el recibo de honorarios notariales, puede emitir uno nuevo con valor cero, referido como complementario al anterior, con el número del folio, nada más mediante el mecanismo de que en el campo del concepto, de la descripción de concepto, señalara precisamente eso, que era complementario al anterior, y pusiera el dato del nombre, el RFC del notario ante el cual se formalizó el documento, cuyos honorarios notariales se pagaron o se cobraron a través de la sociedad civil, para identificar, porque nosotros nada más teníamos como identificado como emisor a una sociedad civil, entonces de esa forma podemos identificar cuál era el notario específicamente que emitió esto, que es en la persona que tenemos confianza. Entonces, esto fue lo que sucedió, lo que salió en la séptima resolución, y con estos mecanismos que estamos platicando, ¿no? Y finalmente, la última, toda esta larga serie ¿cómo se llama?, de modificaciones, fue ya en la resolución para 2015, la que se publicó el 30 de diciembre de 2014. ¿Qué se hizo en esta resolución? Son varias cosas. Número uno, se incluyó una aclaración sobre que aquellos casos en los que no es necesario, no es menester emitir el complemento, porque se nos planteó por parte del notario organizado algunas dudas acerca de si era obligatorio emitir el comprobante, este complemento en todos los casos, si era una persona moral, si tenía que emitirlo, qué pasaba, por ejemplo, cuando nos hablábamos de adjudicaciones judiciales o administrativas, qué sucedía si eran por causa de muerte, este tipo de cosas. Ya teníamos la respuesta nosotros publicadas en el sitio de fedatarios en la página de internet. La petición que se concretizó aquí es pónganlo en la regla para que quede más claro y que no se mete en la página y no busca el lugar donde está la página, pues ve la regla y lo ve. Entonces por eso ven ustedes que ya está casuísticamente señalado si se trata de herencias, legados, si se pactó inclusive entre las partes y quedó dentro del documento público el pacto de que el emisor va a emitir el comprobante, también el notario puede abstenerse de. Si es una persona moral contribuyente, pues ella está obligada a emitir el comprobante, pues el notario tendría que abstenerse. Si se trata de una adjudicación judicial, fiduciaria, administrativa, también pues, no hay una parte que esté vendiendo, que esté presente, al cual se le esté entregando el precio, que tuviera esta obligación. Entonces, esas cosas se pusieron en esta resolución vigente para este 2015 ya de forma explícita dentro de la regla para que fuera más claro. Sí, bueno, de memoria, es que ahorita lo leo de memoria serial. La ratio atrás no se emiten los casos en donde, y ahorita vemos los casos, pero la ratio es, no se emiten los casos en los cuales el vendedor puede y debe emitir un comprobante fiscal, o en los casos en los que no hay un vendedor identificado en la operación. Entonces, en los casos en que puede, por ejemplo, es persona física que tiene actividad empresarial o profesional, puede emitirlo, excepto si el inmueble no es parte de su activo. Por ejemplo, puede ser que está vendiendo su casa habitación, no es el lugar donde desarrolla su actividad empresarial. Entonces, en estos casos, si está vendiendo el lugar donde desarrolla su actividad profesional, debe emitir el propio contribuyente el comprobante, porque está vendiendo un activo fijo. Si está vendiendo su casa habitación, que no es su activo fijo, entonces interviene el notario con el complemento. Personas morales, si es una persona moral y está vendiendo, lógicamente está vendiendo activo, pues ella tiene que emitir el comprobante. El notario no tiene por qué emitir ahí ningún complemento. Si se está haciendo una adjudicación de las facultades fiduciaria, administrativa o judicial, no hay otra parte que esté obligada a emitir el comprobante presente, pues
este es otro caso en el cual no es necesario. Por causa de muerte, también, herencias y legados, y no sé si nos va por ahí si quieren ahorita les vemos. Donaciones, exactamente, también donaciones. En el caso de lo que usted decía de las adjudicaciones judiciales, excepto los remates, en la regla creo que no hay, déjeme consultarlo exactamente para no confiar en la memoria, como es el mes de Burgos, pero es traicionera. Mejor lo checamos. Sí, no. Digo cuál es. Es la regla. A ver si ya la leemos, como está textual. No deberá expedirse el complemento a que se refiere esta regla cuando las transmisiones de propiedad se realicen en los siguientes casos: por causa de muerte, a título gratuito, en las que el enajenante sea una persona moral, en las que en el mismo texto del instrumento que contenga la adquisición se haga constar el convenio o aceptación de las partes de que será el propio enajenante quien expida el CFDI por el importe total del precio o la contraoperación convenidos, por el ingreso que en su caso corresponda por ley por la adquisición de que se trate, en los que el enajenante de dichos bienes sea personas físicas y éstas tributen en términos de lo que dice actividad empresarial o profesional, y el inmueble forme parte del activo de dicha persona física. Las derivadas de adjudicaciones administrativas, judiciales o fiduciarias, formalización de contratos privados relativos de dominio a título oneroso, formalizaciones, así como aquellas transmisiones a este instrumento público, no sea por sí mismo comprobante del costo de adquisición, que más o menos son lo que esta fracción está tratando, ¿no? Estos son los casos concretos. Entonces, esto se puso aquí, ya estaba en la página de internet, pero fue una petición de los notarios de que quedara más claro, ¿no? Y que estuviera en la disposición administrativa para hacerlo un poco más formal. Y adicionalmente, sí. Perdón, en el tema de las adjudicaciones fiduciarias, sí, ahí entra lo que es una transmisión de propiedad de ejecución de edificio. Sí, eso es. Y adicionalmente hubo otra cosa, se agregó una situación adicional que fue para el caso de las operaciones de servidumbre o de uso, goce o disfrute de un bien inmueble o parte de la elaboración por parte del notario una retención del 20% de impuestos sobre la renta y la retención de la totalidad del IVA. Ahora te explico por qué es esta retención. Y con total conciencia de que es una retención establecida en la regla. ¿Por qué es? Porque si recuerdan, el motivo que nos llevó a todo esto era cubrir operaciones que se realizaban con personas que no son contribuyentes o personas que siendo lo son por ejemplo de salarios. Y en el caso concreto de este tipo de servidumbres, señaladamente por lo que nos comentan las empresas que hacen esto, campesinos o propietarios rurales que además tienen muy poca capacidad administrativa. Entonces había un problema que yo incluso lo llamaría social, de hacer la operación, resolver el problema del contribuyente empresa, de que tenga su comprobante de costo, pero dejar a este campesino, a este pequeño propietario rural, a incluso ejidatario, con la cuestión de tener que hacer la presentación de sus declaraciones por concepto tal vez de arrendamiento o tal vez de otros ingresos, cuando es una persona que de hecho es parte de lo que estamos trabajando, está dentro de los objetivos que tenemos de formalización, incluso en cuestiones tan sencillas como el RIF. En estos casos resolvíamos nada más el problema de la empresa, pero dejábamos al contribuyente, incluso si no había una asesoría correcta, en total de desconocimiento de que ya había recibido ese dinero, pero tenía que hacer pagos. Entonces un poco tratando de que esta preocupación tuviera alguna acción que protegiera a este contribuyente y no lo dejara en esta situación. Esa fue es la ratio que hay detrás del establecimiento de esta retención con carácter definitivo. Era un poco explicarles por qué está esa retención ahí. Y ahí también apelamos pues, al apoyo de ustedes para ayudarlos con este sentido, de evitarle problemas a una persona que consideramos que puede no tener la capacidad de entender que tiene esta obligación o el acceso para que alguien lo oriente o que nosotros lo podemos orientar y cumplirla y no dejarla con un problema cuando finalmente lo que él ve en ese momento pues es la necesidad, dado como está la legislación, incluso a veces la necesidad imperiosa de celebrar el contrato, cuando a veces no va a ser voluntario, como ustedes saben, tener que recibir ese pago y quedarse pues con el dinero, pero también con un problema que igual no conocen. Esa es la situación que llevó a esa modificación y ese es el estado en que estamos
actualmente en el tema de este complemento. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Es nada más como una nota adicional. Lo que ven ustedes aquí son dos medios en los cuales pueden obtener información sobre este tema. Uno es lo que tenemos nosotros, el sitio de notarios. Este sitio de notarios, este sitio de notarios está publicado en la página de internet del SAT, en la sección de terceros auxiliares o terceros coadyuvantes. Nació desde el momento que se generó aquel servicio que tenemos con el apoyo de ustedes de inscripción a través del fedatario público por medios remotos. Y es el medio natural que tenemos de contacto de información especializada con ustedes, entre el SAT y nosotros, en el portal, es un lugar específico para notarios. Ahí está la información que estamos comentando, ahí estuvieron las preguntas que se volvieron ahorita a regla, y ahí pueden encontrar información sobre este servicio y sobre esto. Y tratándose estos temas que estamos comentando, de temas de comprobantes fiscales, pues también el lugar natural que tenemos en la página del SAT es el sitio de factura electrónica. En el sitio de factura electrónica ustedes pueden ver una sección se llama comprobantes fiscales CFDI, y en CFDI hay una parte que dice complementos. Ahí pueden ustedes ver los 16 complementos que comentaba el licenciado Martínez Cos, incluyendo el de notarios. Si ven ahí el complemento de notarios, van a ver el estándar técnico, que es una cuestión de lenguaje de XML, que uno no entiende muy bien, pero también está la descripción de los campos, las instrucciones para que se hagan estos comprobantes, y también hay preguntas y respuestas frecuentes para cualquier duda a relación con la operación de estos comprobantes, ¿no? Y si vamos a la siguiente página, ahora lo que quisiéramos comentarles es lo que tenemos pensado y que ya estamos trabajando más que pensado, ya nos hemos ocupado, está en proceso de resolverse. ¿Qué hacer para facilitar estas dos cosas que estamos platicando, estas dos obligaciones que coinciden en la figura del notario y coinciden en operaciones señaladamente restrictivas de dominio, ¿no? Adquisiciones o enajenaciones? Esto que ven ustedes en la pantalla es un diagrama para explicar cuál es la estructura del complemento de notarios famoso. Si ven ustedes las cajitas que están en azul, perdón si no es azul, pero yo soy daltónico, yo la veo azul, son estos. Todos estos que se encuentran aquí son los datos que integran el complemento: la descripción del inmueble, los datos de la operación como número de instrumento notarial, la fecha, el monto de la contraprestación o de la indemnización, el valor de la operación, el IVA, los datos del notario, su CURP, número de notaría, entidad federativa, los datos del enajenante o enajenantes o el poseedor del predio, etcétera, que es el RFC, si hay sociedad conyugal o copropiedad, pues el porcentaje que a cada uno de los propietarios le corresponde, los datos del adquirente y lo mismo, RFC, si hay copropiedad, pues los datos de cada copropietario y el porcentaje con el que participa. Lo que ven ustedes en la parte inferior, estos dos nuevos cuadritos, son dos nuevos, técnicamente le llaman nodos, son campos o agrupaciones de datos. Estos dos nuevos nodos o agrupaciones de datos que queremos añadirle al complemento para resolver y facilitar algunas cosas. El primero lo pretendemos llamar impuestos retenidos. ¿Qué es lo que queremos poner ahí? Pues precisamente los datos de las retenciones, tanto cuando sean relativas de dominio o cuando estemos hablando de estos de otorgamiento de uso goce, servidumbres en términos concretos. ¿Para qué queremos ponerlos ahí? Si recuerdan, cuando veíamos el tema del documento de retenciones, les comentaba que en la segunda resolución, cuando se dieron algunas facilidades y se habló de que podía ser anualizado en lugar de cada caso, también les comentaba que se señalaba ahí como facilidad que si en el comprobante que se emitía por la operación se encontraban todos los datos de retención, ya no era necesario emitir el CFDI de retenciones. El objeto de este nodo es que se cumpla esa condición. Si ponemos ahí con este nodo los datos, con este solo complemento, ya cumplimos la condición y no necesitamos emitir el otro, el primero que platicamos. Entonces, esa es la primera cosa que estamos trabajando ahorita. Una pregunta sí, concreta. Todos los notarios tenemos registro federal de contribuyentes. Sí. No así muchos adquirentes y muchos enajenantes. Sí. Porque en el caso de notarios sí nos piden la CURP y en el caso de los enajenantes y adquirentes el RFC. Muchos no lo tienen. ¿Cómo lo comento? Porque es parte de lo que viene aquí. En los datos que están actualmente en el complemento, efectivamente, hay varios datos que son requeridos, incluso hasta nombre, etc. Como va a quedar aquí, los únicos datos requeridos, entiendes, requeridos que son obligatorios ponerlos, van a ser los claves de RFC, del emisor y del receptor. Y en el caso de las CURP van a ser opcionales. Si se tiene, si se pone, si no. Vamos a ese punto. Sí, por eso fue un poco la introducción que dio el licenciado Martínez Cos.
Si recuerdan cuando les platicaba de lo que habíamos hecho como trabajos previos para integrar esto, les hablaba de la inscripción y les decía que dentro de la inscripción habíamos habilitado concretamente algunos servicios para que no fuera necesario ir a una oficina a hacer algo. Dentro de los servicios que se implementaron, recordarán que les comentaba que incluso hoy se puede hacer la inscripción de una persona sin obligaciones, contando exclusivamente con la CURP. Entonces, un poco la propuesta es, si se presenta una ama de casa que no tiene registro federal de contribuyentes, ingresando a nuestra página con su clave CURP, que sí debe tener, se genera el RFC correcto y con ese RFC lo pueden aceptar en el documento. En el caso de personas físicas, 13. El número que nos dan tiene un número menos. Y entonces el programa no lo cambia. Puede ser, perdón, que se trate de otro programa que hay para generar el RFC cuando tienes CURP, pero el que está en la página del SAT te genera el RFC con la mera CURP. Después, si quieren, nos dicen bien cuál es la dirección y todo, pero en la página del SAT sí se puede. La confusión es que hay otro programa por ahí que también te lo genera, pero no es del SAT. Sí. Les vamos a hacer llegar la liga y un pequeño instructivo de cómo hacerlo. De hecho, lo que genera no es que genere un RFC, lo inscribe y existe y está en la base de datos, o sea, no es nada más para llenar el dato. Y lo requerimos por lo mismo que comentó el licenciado Martínez Costa. Todas las operaciones tienen que estar amparadas con un CFDI y tienen que estar identificadas las dos partes, emisor, receptor. Por eso es obligatorio tener el RFC. Para esto no hay RFC genérico, excepto en los casos de extranjeros residentes en el extranjero. Ese es el único caso que puede utilizar RFC genérico. ¿Qué pasa si es un menor de edad? ¿Se puede dar de alta en la página del SAT? ¿O puedo poner los datos del accidente, datos del representante? ¿O va a inscribirse el menor? En el caso de menores de edad, quienes tienen CURP también se puede hacer inscripción, ¿verdad? Pero hasta 12 años, no es que hay 14. Sí, pero tiene que ser mayor de 18 años, efectivamente. Tiene que ser mayor de 18 años, efectivamente. Sí, en este caso, el trámite sí tiene que ser la inscripción del menor a través de la Administración Local de Servicios al Contribuyente. Sí, mayor de 18, correcto. Ok, había otro problema. Arriba, sí. Sí. Sí, fue todo gusto. Ahí arriba. Bueno, si me permite, arriba. Sí, lo escuchamos. Si mi proveedor de facturas en el concepto de honorarios, en la factura formal viene el concepto de honorarios y ahí mismo me desglosa traslado de dominio, derecho de registro público, IVA, y aparte tiene el complemento, ya no va a ser necesario hacer este otro complemento porque ya viene en la factura esos desgloses. No. Un poco lo que platicábamos al principio cuando hablábamos de que eran estándares y que el estándar estaba establecido para que fuera interoperable y precisamente leído, precisamente evita o imposibilita hacer esto, que en el mundo del papel podíamos decir, pues en el concepto le pones la información, le pones leyendas, le agregas lo que quieras y entonces cumples. Aquí no se puede porque la información está estructurada de forma rígida. Cada campo dice qué se puede poner, incluso define si son alfanuméricos y los números. Entonces, si yo dijera, emito la factura de honorarios notariales y en la descripción, que es el único lugar que se protege con el sello donde lo podría hacer, le pongo todos los datos de la retención, le pongo RFC, las partes contratantes o las partes en el acto, precio, cosa y descripción, con toda lujo de detalles. Esa información no sustituye o no libera de presentar el comprobante, y la razón atrás de esto es que esa información, al no estar en el estándar, es como si no estuviera para efectos de la versión tributaria no la ley. Entonces mi proveedor va a tener que adecuar su pantalla, su distribución, ¿no? Para mandarlo al complemento. Sí. Lo que pasa es que el proveedor tendría que dar en la solución que le está proveyendo el medio. Ahorita me los pone ahí abajo de honorarios, me los va los campos de traslado, los campos de IVA, los campos de... Son datos que tienen que ver con el adquirente, con los gastos, los impuestos del adquirente. Sí, claro. Entonces, lo que nos está diciendo Germán
es que esto que es del que vende, el ISR o el IVA que se le retiene en su caso, al no estar dentro de los campos, se tendría que adecuar, que es lo que van a hacer ellos, el complemento y nuestra factura, para que vengan ahí, nosotros los podamos ya válidamente poner ahí, se pueda leer por parte del SAT, y entonces ya no tendríamos que hacer un comprobante de retención electrónica aparte, sino el que estamos utilizando con el complemento. Nada más que ahorita no está, nos están dando la primicia de que lo van a hacer para solucionar la problemática que tenemos y para simplificarnos, que no tengamos que hacer algo adicional. Mi proveedor también tiene el campo de ISR, yo ahí le pongo ISR tanto y le expido. Sí, pero tiene que estar en el estándar. Okay. Sí. Pero no, tendría que ser en el que van ellos a autorizar. Sí, no es ese. Yo también quería ponerlo en mi factura, pero me dijeron que no. Entonces, nos tenemos que esperar a que lo adapten y a que lo validen y digan ya está, y entonces ya lo vamos a poder utilizar. ¿Y tendrá que ser retroactivo? No lo vamos a poder hacer retroactivo, de hecho ni siquiera va a ser práctico. Tal vez se le puede dar alguna retroactividad dentro de este año, pero más atrás no se puede. No, de 2014 se emite este mes de enero y ya. Lo que pasa, aquí quisiera comentar algo, si me lo permiten, que yo creo que nos sucede a todos. Sí, hay una regla que dice que puede ser anualizada. Pasa que en la práctica, pues el vendedor ya se te fue. ¿Cómo le vas a andar buscando? No te dejó su correo electrónico. Si lo conoces, igual y sí. ¿Dónde lo vas a andar buscando para darle a todos anualizada? Si en el supuesto de que hicieron varias operaciones contigo, aquí en enero, en marzo, lo que sea, te doy esto anualizado. Es muy difícil. Tendríamos que poderlo hacer a partir de que liberen esta aplicación. Sí, con lo nuevo ya liberamos esto de aquí en adelante, ¿no? Perdón, ahí me surge una duda. Entonces, me queda claro que están trabajándolo apenas. El CFDI con el complemento, al final del día, se lo expedimos al adquirente, ¿correcto? Que es el que recibe el prestatario del servicio. Sí, en principio sí, correcto. Si ahí mismo vamos a incorporar el RFC que pagó en su caso el enajenante, el ISR se va a expedir el mismo certificado, se lo enviamos a las dos partes. Se puede enviar a las dos partes porque las dos partes tienen interés legítimo en la operación. Aunque el comprador diga, ¿y por qué se entera cuánto te cobraste? ¿Cuánto no cobraste? Ya es cosa aparte. Pero el comprobante tiene datos de los dos de la operación. Sí. Y los dos son parte. Sí. Es común que nos den un anticipo de recursos y posteriormente, en un mes o 2 meses que se finiquita la operación, nos complementan nuestro concepto de honorarios. ¿Tendríamos que dar doble recibo? Depende cómo lo manejes, cómo operaciones para... Por ejemplo, yo como lo hago es que sí les pido un recibo por el anticipo y en el momento en que ya termina de pagarme le doy el complemento, y simplemente para que él tenga sus antecedentes le relaciono las facturas que ya le di de los anticipos, pero en la última, hasta la última le doy el complemento, si no se me va. El concepto de descripción ahí pone, el concepto de descripción ahí le pone es complemento o finiquito de honorarios de tal recibo. Exactamente. Gracias. Sí, lo que pasa es que como profesionistas, los ingresos que tenemos, al ser en efectivo, la ley dice que los percibes en el momento en que te los dan. Entonces, desde mi punto de vista, en ese momento tienes que dar el comprobante de esa parte porque ya lo tienes que declarar. Entonces, si no das el comprobante, pues ¿cómo lo declaras? Porque hay gente que te lo da en efectivo o te lo deposita en el banco, y entonces
tienes que comprobar ese ingreso. Entonces yo lo que hago es pongo anticipo por la escritura tal o por escritura pendiente de asignar o lo que sea, y ya cuando te termina de pagar, entonces ya le hago el complemento. Simplemente relaciono las facturas por los anticipos que ya le di y pongo nada más el finiquito en la del complemento. Perdón, para que me quede bien claro lo de CFDI por las retenciones. Se está trabajando en habilitar estos cambios, pero en el Inter, ¿qué pasa con nuestra obligación? ¿Cómo la cumplimos? ¿Nos quedamos en stand-by? ¿Qué pasa? No, el día de hoy lo vigente están las dos obligaciones. O sea, hoy, en enero de 2015, si hay una operación relativa de dominio y se están en los supuestos que platicamos, hay que emitir el complemento. Y si hay una retención, que son para 126, 132, tenemos que emitir el documento de servicio de retenciones. Lo podemos emitir en este momento de la operación o lo podemos anualizar. Eso es lo que está vigente hoy. Cuando saquemos la modificación, vamos a poder llenar el complemento con todos los datos y omitir la presentación del documento de retenciones. ¿Qué tendremos que valorar cuando hagamos esto y lo publiquemos? Valorar la posibilidad de que haya transitorios que permitan que esto se pueda, dado que puedo dejarlo para el anual, que el transitorio, voy a inventar un escenario. Marzo de este año sale publicada esta modificación. De marzo en adelante ya no tengo problema. Voy a usar el complemento, vamos a decirle versión 2 y ya no tengo problema. Enero a marzo, lo que tenemos pues que analizar, como sabes, la posibilidad práctica de que pueda haber un transitorio que diga, oye, si tienes operaciones que no has todavía documentado porque estás todavía haciendo la facilidad de analizarlo, pues puedes aplicar prácticamente este complemento. Sí, nada más quisiéramos ahí hacerles una precisión. El vendedor a quien le tengo que emitir esta constancia de retención, en el momento en que firmó su escritura, se va, yo ya no lo puedo encontrar. Entonces, ¿cómo le hago un complemento retroactivo? Entonces, la petición sería que, tomando en cuenta que nuestros proveedores no han podido hacernos ese complemento porque según ellos el SAT no les había liberado la información o tal cosa, que sí pedirles que pudieran ponernos un transitorio que nos liberen de la obligación hacia atrás. Si va un contribuyente con nosotros y quiere pedirnos la información, se la damos, pero no podemos cumplir con una obligación si no tenemos al vendedor ya manera de localizarlo. ¿Me explico? Sí, eso sería del 2014 y cómo solucionar esto. Sí, lo consideramos para ver lo que se hace. Perdón, aquí en Gallola arriba, una pregunta, y regresando o retomando el punto donde nosotros damos de alta a los usuarios en la notaría que están requiriendo nuestros servicios notariales. Esa dar de alta a una persona física que nunca no tenía ninguna actividad que reportaba ante el SAT, ¿qué obligaciones le conllevan o le conllevarían? Y si ustedes nos van a requerir algún tipo de documento para comprobar, uno, que nos están autorizando que los demos de alta, y dos, de las obligaciones que conlleva el que los demos de alta. Porque es muy importante. Yo doy de alta a un ejidatario que no tiene, como dijeran ustedes, la capacidad administrativa para poder llevar su contabilidad acorde. ¿Qué obligaciones le estaría yo imponiendo por este ejercicio? O sea, ¿cómo lo están llevando ustedes o cómo tendríamos nosotros ese comprobante, esa factibilidad social, no sé cómo llamarlo? No tiene ninguna obligación, no le estarían imponiendo ninguna, no le estarían generando ninguna y no estarían en la necesidad de entregarnos a nosotros nada. Lo que están haciendo, como contaba el señor Martínez al principio, cuando se hace la opción de inscripción concurre, es inscripción sin obligaciones. ¿Qué quiere decir inscripción sin obligaciones en términos tributarios? Darle una clave de RFC asignada con el nombre, pero el cual fiscalmente no tiene ninguna obligación de reportar declaraciones, avisos, pagos, etc. Pero lo tenemos preidentificado en la base de datos. Esa persona probablemente en el futuro vaya a tener obligaciones. Cuando llegue con nosotros ya avanzó, ya tiene una clave de RFC. Entonces, en lugar de llegar a inscribirse, nos vaya a decir, oye, yo tengo esta clave de RFC, fíjate que ahora voy a trabajar por honorarios y nada más le vamos a meter obligaciones. Pero eso sería en un
futuro hipotético. En el caso que estamos platicando, simplemente, como decía el licenciado, yo tengo esta persona que va a hacer la operación y es una ama de casa que no está inscrita y necesito el RFC para ponerlo en el complemento porque es regla que emisor y receptor tienen que estar inscritos. Lo inscribo con RFC y no le estoy generando ninguna obligación. Tengo la clave, le doy la clave y con eso puede emitir el comprobante. De hecho, no da ninguna otra opción, solamente dice persona física sin actividad empresarial, no da ninguna opción de obligación fiscal y famoso. Así es, nada más es darle la clave de RFC. Por supuesto que nosotros mandamos la información de retención de ISR e IVA a través del declarado. Sí. Entonces, con este complemento no se nos está o no se nos va a excluir, sino que se nos va a dobletear, mandar información aquí y a través también de la informativa. Es parte de lo que comentaba Alicia Martínez cuando hablaba de que, dado que ya tenemos toda esta información, tenemos que ahora ver, ya con esta información de hacerlo, ok, más allá, incluso más allá, antes de hacer los cruces, o sea, si yo antes no tenía factura electrónica y en las operaciones que se formalizaban ante notario público, yo me enteraba únicamente por el decano, o en caso que yo fuera físicamente a revisar una operación o corregir una escritura. Ya tengo el declarado, ahora tengo factura electrónica, que es todavía un poco más. El siguiente paso, que es lo que explicaba el señor Martínez, es, bueno, igual tal vez ya no necesite algunas de las obligaciones que tradicionalmente existían y podríamos ir liberando obligaciones. Ese es el siguiente paso. En relación al cumplimiento de las constancias de retención, que ahora va a ser una nueva obligación para los notarios. El CFDI. El CFDI de retenciones. El problema que enfrentamos en la práctica es que, por ejemplo, cuando inicialmente se incurrió en la práctica en el uso de los CFDIs, no contemplaban el complemento famoso. Nosotros hicimos la compra de los CFDIs. Como el PAC, que obviamente es autorizado por el SAT, no tenía el programa correspondiente de complemento, tuvimos que hacer la compra a otro PAC que sí tenía el programa que contemplaba el complemento. Ahora, si en esta nueva exposición de ideas el PAC que yo tengo contratado no tiene el programa que contemple este CFDI de retenciones, tendré que comprar el otro nuevo paquete con otro nuevo PAC. Yo les pediría que por favor, en concordancia con lo que exponía aquí la licenciada, sí contemplaran un tiempo en donde los PACs en general, ¿sí?, porque no sabemos cuál tiene cada notario, ya tuvieran este programa y todos pudiéramos cumplir, porque es deseo de todos los notarios cumplir con las obligaciones que nos impone la autoridad fiscal, pero no tenemos muchas veces las posibilidades, las herramientas técnicas, ni nuestros PACs, que son obviamente autorizados por ustedes, pero no sé por qué razón unos los tienen primero que otros. Entonces, yo sí solicitaría que todos, o sea, este programa aterrice con la obligatoriedad, con la seriedad y el compromiso de los notarios, hasta que todos los PACs autorizados por ustedes tengan la posibilidad de darnos a los usuarios pues el programa que corresponde, sin volver a incurrir pues en un gasto adicional. Gracias. Lo consideramos, y además les dejamos el archivo de la presentación, donde al final tenemos el listado de los que ahorita están prestando el servicio de los 19 comunicados. Y los vamos a publicar. Sí, pero la idea es de que si no cae en ese listado del que nosotros tenemos, ¿qué pasa? Tengo que cancelar, o sea, esa compra de CFDI ya no va a servir. Que ustedes tengan visibilidad de quiénes sí son los que están haciendo las cosas bien, de forma tal que al final ustedes en alguna futura operación tengan transparencia de lo que nosotros sí sabemos. Ahorita es un vacío. Sí, es un vacío, claro. ¿Sabes qué, Fer? También yo al principio tenía contratado con un PAC. Cuando entró lo del complemento nunca me lo tuvo. Lo que dice la licenciada, me tuve que cambiar con otro, con el consiguiente doble costo. Ahora, si con el que estamos, que ya nos cambiamos,
no lo tiene a tiempo, nos vamos a tener que cambiar con un tercero y es otra erogación. Entonces lo que pedimos es que le den el tiempo suficiente y que presionen a todos para que lo tengan y no nos tengamos que cambiar, porque resulta que el nuestro no lo tiene y otros sí. Licenciado, acaba. Licenciado, buenas tardes. Oye, nuevamente, voy a tocar un tema un poco difícil para todos. El arancel X. Por una operación se cobran 100 pesos. Pero resulta que es un cliente amigo, y la ley de notario dice que no me puedo bajar el arancel, sino que lo tendría yo que dejar en cero, o sea, gratuito. Con la nueva reforma, voy a dar un recibo, un CFDI de honorarios en cero, y el costo de adquisición sería el valor de operación en la escritura. ¿Es correcto? El valor de operación que pongas en Perdón, quiero saber la opinión de los expertos. Creo que son dos cosas distintas. Una cosa es en el recibo de los honorarios, yo puedo, si yo lo deseo, yo parto honorario cero y genero un comprobante fiscal cero para cumplir con la obligación fiscal de expedir comprobante. Es una cosa. Ahora, la operación, lo que es la operación y las partes de la operación y la deducibilidad de la operación es el tema que estuvimos tratando del complemento. Si la persona que percibe el ingreso no puede o está obligado a emitir el comprobante, pues, tendrá que recurrir al esquema del complemento. Ahora, juntemos las dos ideas. Si se lo doy en cero el servicio y tengo que emitir el CFDI en cero, y está en uno de los supuestos que platicamos, a ese CFDI en cero le agregaré el complemento para que las partes de la operación puedan, por su lado, comprobar su situación fiscal y yo cumplir con lo mío. Gracias. Va para allá con el micrófono. Licenciado, hace rato me pareció oír que ustedes hablaron de que existen 74 proveedores autorizados y también dijeron que hay 19 de esos 74 que cumplen con los estándares, vamos a decir, de calidad que nosotros necesitamos. Que emiten el comprobante de retenciones. Correcto. ¿No sería más fácil para ustedes, para la autoridad, que amenazaran ustedes a todos los proveedores? Porque nos están obligando, licenciada Nora Caballero, nos están mandando a hacer una serie de contrataciones con diferentes proveedores. Yo también estoy en ese caso. Entonces, ¿no sería mejor que en lugar de que nosotros tuviéramos tanta carga o nuevas cargas, pues amenacen a los proveedores? Sí, es parte, bueno, de entre todos los temas que están en relación con este punto, uno de los que estamos trabajando con proveedores es precisamente ese. Y lo que estamos, seguramente estaremos éxito también este año vamos a establecer, es precisamente la obligación de dar el servicio de todos los complementos, todos los documentos electrónicos en un plazo perentorio una vez que se publiquen en el página del SAT. Sí, tiene razón, es una necesidad. Perdón, Noemí, tú tenías un comentario bastante interesante de plantear a nuestros compañeros en relación a la regla de servidumbres que creo que vale mucho la pena. Disculpe, licenciado, nada más preguntar. Cuando nuestros enajenantes están representados por medio de poderes, o sea, que están representados por un poder, para poner datos de CUR y RFC, que son vendedores. Pero, ¿cuál sería el problema? O sea, él está haciendo uso de la representación, pero la persona que está siendo representada es quien realiza la operación, pues es su clave de representación, la de representado. Incluso en México nos decían el personal del SAT que si la contraprestación salía a nombre del poderrante, se ponía el RFC del poderante, pero si la contraprestación salía a nombre del apoderado, se ponía el RFC del apoderado. Pues,
porque, bueno, es que depende. El costo de quien pagó, del que vendió, del que percibió el ingreso. Si hay poderes en representación, este tipo de cosas ya es distinto, porque, o sea, finalmente quien aparece ante mí que realizó la operación y que me está pagando es a quien voy a poner ahí, o a quien en su caso, si me pagan sin horario, le voy a emitir el comprobante. Ya sea poderes en representación incorporada acá, ya ellos tendrán que repetir a estos poderes y hacer, hay reglas fiscales para que estas personas puedan transmitir esos ingresos sin repercutir en su patrimonio, pero eso ya son temas. Y otra pregunta, y por ejemplo que cuando compra, el comprador es, bueno, hay un nudo propietario y un usufructuario, el complemento saldría a nombre de los dos o nada más del nudo propietario. El nudo propietario porque se está trasladando el dominio. El usufructuario no aparecería para nada. Gracias. Gracias, licenciada Caballero. A mí me queda claro que la regla que han implementado para efectos de las servidumbres de paso tiene una muy buena intención. Es decir, vamos a apoyar a aquellas personas que constituyen servidumbres de paso, de uso, goce, disfrute a favor de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Y entonces decimos, bueno, cuando el notario haga la escritura, que el notario calcule y entere el impuesto sobre la renta, que lo cobre, lo pague, y todo esto ustedes lo ponen en una regla. Nos queda claro también que las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta que obligan a los notarios a calcular y a enterar están en un título distinto y evidentemente los notarios entramos ahora en un debate entre que tanta obligación me impone a mí la regla de calcular y enterar un impuesto que la ley no me lo pone. Entonces, ¿hasta dónde el facilitarle a este pobre señor agricultor, campesino, etcétera, cumplir con una obligación fiscal implica establecer una carga para nosotros que no está en ley? Estamos conscientes, de hecho, precisamente por eso fue la intención del comentario de explicarles que estábamos conscientes de que estaba estableciéndose en el párrafo final de una regla administrativa y por eso fue un poco el explicarles la razón que estaba atrás de ello, entendiendo la situación que ustedes comentan. Pero sí quisiéramos pedirles que por favor si lo pueden plantear ante el área jurídica o normativa, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que pues está yendo más allá la resolución, que no puede crearte obligaciones distintas a las que están establecidas en la ley. El día de hoy, ese es el punto, al día de hoy ni calculas ni enteras y hasta dónde llega tu responsabilidad. si me quieren quitar una responsabilidad, lo ganas en una palabra. Por supuesto, pero ese no es el punto. Sí, pero ¿en qué caso? No, por eso es para claro. que se lleven la inquietud En relación a eso, efectivamente hay muchas cuestiones debatibles en torno a las nuevas condiciones fiscales que se manejan. Es cierto, como bien apuntaba el licenciado, podemos irnos a un amparo y lo ganamos, pero el punto no es el litigar en contra de la autoridad. En un principio se estableció que el notariado pues, es un bastión importante precisamente para ustedes, autoridades recaudadoras. Nada más, yo también quiero solidarizarme con la opinión de la notaria, en el sentido de que definitivamente hay muchas cuestiones que la autoridad está yendo más allá de lo que la misma ley del notariado exige. En consecuencia y de las demás normatividades. En muchas cuestiones lo único que pedimos es la consideración de la autoridad, para dar el apoyo a los notarios que definitivamente son personas de buena fe y que además actúan siempre en apego a las normatividades de la índole que sean fiscales y notariales y demás. Entonces, en ese orden de ideas, el respeto a la dignidad notarial y a la solidaridad hacia ustedes, autoridades, para efectos de recaudación, a que nos den las facilidades, tanto en materia jurídica como en materia práctica de sistemas, de ordenamientos, de que las responsabilidades que se finquen
a los notarios sean hasta que realmente hayan corrido con eficiencia todos los elementos técnicos que ustedes proponen. Que no nos desgasten innecesariamente en costos adicionales, que de verdad ya tenemos muchos y ahora con las nuevas leyes fiscales de verdad se nos han multiplicado, y que si el PAC o los PACs que ustedes autorizan, porque nadie más tiene esa potestad, que ustedes autorizan hasta que su padrón completo contemple los nuevos elementos, los nuevos requerimientos que nosotros tendremos que aterrizar en la práctica, hasta ese momento realmente nos hagan objeto de sanciones. Antes me parece injusto, me parece fuera, pues realmente de toda la buena voluntad en la que estamos ahorita sumados, pues tanto ustedes, autoridades, como notarios, a los que de verdad les reitero mi respeto y mi admiración. Entonces, la única petición es esa. Estamos conscientes de que queremos coadyuvar con sus esfuerzos y estamos además en la mejor disposición para hacer todo lo que la autoridad nos solicite. Solamente lo que pedimos es que realmente toda la exigencia hacia los notarios sea hasta el momento en que ustedes hayan previsto que toda la situación se puede cumplir. Gracias. Es correcto, tiene razón, lo consideramos también y llevamos el mensaje al interior, vamos a ver con las áreas jurídicas, el establecer los mecanismos para garantizar esta situación de nuestra comunidad. Sí, quisiera nada más, perdón. No, quisiera nada más, aprovechando que están aquí, que ya casi se nos van, tocar un tema que a todos nos preocupa, que tiene que ver con la publicación de la nueva resolución miscelánea para 2015, la enajenación de casa habitación. Teníamos un transitorio que desapareció y que ahorita pues no tenemos el fundamento para poder dejar de consultar, y no está en la página. Si nos pueden platicar. Sí, efectivamente tiene razón, esa tradicional transitorio que señalaba con la manifestación del contribuyente de que en 5 años no ha enajenado una casa habitación, no salió en la resolución 2015, por los duendes de la imprenta pues, que lo hicieron ahí. O sea, no se preocupen, en la primera resolución la vamos a incluir un tránsito, una disposición transitoria señalando que la vigencia a partir del 1 de enero de este año, y vamos a ver, entre tanto sale la primera resolución, por lo menos para dar un elemento más de tranquilidad, el publicar en la página del SAT, en la sección de preguntas y respuestas, una pregunta en el sentido de que si es aplicable esto actualmente en este ejercicio, para contestar lo que es así. En tanto sale la primera resolución que ya resuelve este asunto. Perdón, licenciado. Sí. Una pregunta. En relación con lo del complemento, queda claro, ¿no? Ya me queda más que claro. Mi duda es, mi cliente ya hice mi recibo de honorarios con complemento para el vendedor, para el comprador, perdón, ya se lo entregó. En este caso, el vendedor me está solicitando a mí un CFDI por el ISR y el IVA. Me dice que no propiamente me queda claro que no sirve de nada que yo ponga en concepto retención entero y cálculo por ISR, por tanto, por la enajenación de tal inmueble. No me sirve a mí ni le sirve a él. O sea, yo lo voy a colocar en el concepto porque mi proveedor no tiene lo que me dice usted ahorita, los campos de ISR y el IVA. No, creo que son cosas distintas, ¿no? Lo de los campos es un proyecto que estamos trabajando y que ahorita no existe. De hecho, le estamos comentando una premisa, nadie más lo sabe, ahora sí que ustedes y nosotros. Sí, pero bueno, lo que me refiero, que a mí el vendedor para sus declaraciones me está solicitando el CFDI por el ISR y por el IVA de las ventas que realizó de diversos predios, y que es lo que queremos, propiamente me está solicitando a mí. Probablemente. Ya se me entregó lo que fue la constancia, propiamente que se entrega, ya está. Y ya le entregaron la hoja que maneja el lengua sobre la renta con el desglose del cálculo de impuestos. Así es, pero él me está exigiendo, me dice, no, tú me tienes que otorgar un CFDI por el ISR y un CFDI por el IVA. No, yo creo que el cliente tiene una confusión. Ya se le entregó lo que normalmente se entrega al contribuyente, pero no está. Ya debe haber un CFDI a quien pagó por honorarios notariales
un CFDI emitido por la persona que vendió, si es que estaba obligado por la venta, o el complemento, conforme comentamos, como usted bien señala, ya hay una constancia de retención por ahí, ya hay una hoja de desglose del cálculo de impuesto sobre la renta y se acabó. Ya no me Para han hacer- obligado a otorgar un CFDI por el No, ISR. si es para hacer su declaración anual, la va a poder seguir haciendo como todos los años se ha hecho, y es suficiente la copia de la transferencia electrónica que hicimos del pago del impuesto, y además la hoja que le entregamos del procedimiento de cálculo. Ok. No es necesario tener una copia del CFDI que entregamos al cliente para el Para efecto del ISR, pues no, porque es si es el de honorarios notariales, pues ahí no viene el ISR, es otra operación. Si estaban platicando del complemento cuando están haciendo las operaciones, era un poco lo que preguntaba el licenciado anteriormente. Oye, eso es un comprobante para quien pagó naturalmente, pero si la persona que la otra parte requiere o pide un tanto, por decirle un tanto de ese comprobante, se lo puede dar, dice, bueno, sí, porque pues, es parte en el negocio de los dos, ¿no?, que generó el comprobante, pues no hay ningún problema. Licenciado, por favor, en el caso que están considerando ahí el cobro del impuesto sobre servidumbres o transmisiones de dominio, en las servidumbres, en los terrenos ejidales, no pagamos impuestos sobre la renta si se hace una enajenación de derechos parcelarios. Si se hace una enajenación de primera venta una vez que adquiere el dominio, tampoco se paga. Se va a pagar el impuesto por una adquisición de servidumbre de paso a favor de la comisión, de Pemex o alguien. ¿Tendrán que pagar el impuesto sobre la renta de los señores? De hecho, sí, la principal, ahora sí, el objetivo de la transmisión, la enajenación de derechos parcelarios, está exento. La enajenación de primera venta de cuando adquiere el título de propiedad está exento. En las servidumbres van a pagar impuestos. A ver, estamos hablando no de la enajenación, o sea, de la servidumbre, de los contratos de servidumbre, de uso, goce. En esos contratos, si no hay una expedición del comprobante directamente a quien percibe y él se hace cargo de hacer el pago correspondiente, está el mecanismo que estamos platicando para efectos del comprobante. Dice, bueno, compruébalo con el complemento. Y lo que se adicionó en la séptima puede decir, y junto con el complemento retén 20% de ISR y total del IVA como pago definitivo por esa operación. Eso es lo único que dice la regla. O sea, si es una servidumbre, la servidumbre por esa operación, la persona que está percibiendo el ingreso no expide el comprobante y no se hace cargo del impuesto o de la exención en su caso. Si no lo expide, entonces lo expide con el apoyo del notario a través del complemento, y en esos supuestos el notario, solo en ese supuesto, al momento de generar el comprobante retiene el 20% de ISR, todo el IVA, y ese es pago definitivo. Y ya la persona que percibió el ingreso no tiene que hacer más nada. Pero eso sería una propiedad privada, en ese caso, una servidumbre de propiedad privada. La regla también contempla derechos ejidales y comunales, si mal no recuerdo, así que ahorita es por el ingreso, sí, exactamente, no. Sí, por eso es otra, las transmisiones de propiedad es otra cosa. Y por eso le estamos pidiendo que se haga la consulta para que se aclare esa regla. Sería prudente aclarar qué clase de servidumbres. En el caso de contratos de ocupación superficial con las entidades del gobierno federal, que es Comisión, la CONAGO y Pemex, en la práctica llegan los gestores de las compañías, le dan al señor campesino un cheque, y a veces, si hay banco, bien, y si no, al otro día, que Dios lo bendiga, cobran, y ya, ¿cómo vamos a retener ese 20%? Lo que pasa es que son servidumbres que son formalizadas ante el notario público. Ese es el supuesto nada más. Servidumbres formalizadas ante el notario público. De hecho, cuando les comentaba un poco la historia de cómo se desarrolló, si se recuerdan, les decía, antes la formalizaban ante el notario para que hubiera escritura pública y hubiera comprobantes.
y ahora al no haber escritura pública como comprobante, utilizan estos mecanismos para tener un comprobante del pago por parte de la empresa que está haciendo esto. Sí, es obvio lo que estamos platicando. Inclusive es en el folio del patrimonio inmobiliario federal exclusivamente. En la práctica, llega el gestor de Pemex. Pemex me va a pagar a mí mis honorarios de contrato de ocupación. Ese 20% de 10,000 pesos que le pagan al campesino, ¿cómo lo voy a retener? Si le pagan en cheque, nunca les pagan en efectivo. Sí, es un problema operativo práctico de poder hacer realidad lo que dice la norma. Así es. ¿Cómo le voy a...? Porque la campesina incluso los llevan a las notarías en camionetas y firman, órale. Y al rato, ¿cómo me cobro los 2,000 pesos? Sí, hay un problema operativo porque si no se pudiera hacer eso no se cumpliría la condición, no se podría estar pidiendo el comprobante en estos términos y Pemex como empresa productiva del Estado ahora no tendría una deducción. Y es algo que no hacemos de hecho en la práctica porque no tenemos la obligación por ley. Exacto. Ese es el fondo del asunto que estamos planteando. Estamos deslindados de ese 20%. Lo que pasa es que no pueden, regresamos a un punto, dado que no estaba generada o no está generada esa obligación desde ley, la operación como está diseñada jurídicamente no contempla un mecanismo de origen, de nacimiento para que ustedes intervengan y puedan hacer esto. La disposición administrativa dice hagan retención del 20 y el 15 IVA, pero dado como se presenta la operación, no hay un momento en que pase por ahí el dinero o pase por ustedes el dinero y puedan hacer la retención. Ese es el problema. ¿A qué me lleva? A que si yo como notario estoy en una situación y no me dan la retención, entonces tendría que decirle, señor, pues si no me da usted la retención no voy a poder cumplir la condición de la facilidad y no voy a poder dar su comprobante. ¿No sería prudente poner el transitorio que usted comenta en virtud de poner una leyenda en la escritura? Que no nos hacemos responsables, como mandándolo en la otra operación que dijeron ustedes que la persona moral emitiría igual en este caso para que nosotros... Bueno, sí, de hecho la previsión existe, ¿no? La previsión dice, de lo que estuvimos leyendo en la resolución de este año, dice que si las partes pactan y en el documento público queda la constancia de que pactaron que el perceptor del ingreso daría el comprobante. Si dan eso de origen ya nos saca de la lógica del complemento, ya de origen. Gracias. Yendo más allá de si es legal o es ilegal la resolución, en el supuesto que yo accediera a retener el 20 y pudiera retener el 20 y el 15% del IVA, ¿cómo se los entero? Porque en el portal del banco dice ISR enajenación de datarios públicos, ISR adquisición de bienes, ¿cómo se los altero si no viene esa opción? Les mandamos también la liga y el instructivo para poder hacerlo. Para prácticamente. Disculpe, en los casos de donación y adjudicación, en los casos de donación y adjudicación en los que no se da el complemento, no tenemos un complemento expedido. Al momento de que se hace la enajenación, tenemos dos valores: el catastral, con el que se hicieron el pago de impuestos y derechos, y el de adquisición del donante o el autor de la sucesión. Para efectos del impuesto, ¿cuál se debe tomar? No hay impuesto ahí. No, al momento de que venda la persona que adquiere. Este es un punto bastante interesante y tiene mucho fondo. Anteriormente, cuando estaba la escritura, yo no me preocupaba de estas cosas, porque finalmente dentro de 20, 30, 40 años que fuera a vender el documento, pues estaba la escritura. Es importante este tema. Si hoy vendo hago la adquisición de un inmueble, tal vez hoy no estoy pensando en utilizarlo para alguna actividad empresarial, ni estoy pensando en venderlo, y tal vez por eso no me interese. Sí, pero la cuestión es que va a pasar dentro de 10 años, dentro de 20 años. Sí, o yo menciono el valor catastral de ese bien que se está donando, simplemente para efectos de que se tenga una referencia de cuál fue ese valor. Que haya una referencia de historia de cuál fue el valor del momento de la operación en el momento de la donación. Perdón, a lo mejor no está muy clara la pregunta. Si hoy adquiero, por decir,
No, pero claro, el caso de No sé si no me expliqué claramente. A ver. Si adquiero una propiedad por donación o adjudicación, obviamente no me va a expedir el notario un complemento, ¿no? Yo vendo esa propiedad el día de mañana, dentro de un mes. Entonces, ¿qué se debe de tomar como base para el monto de adquisición para la venta? No afecta nada el CFDI con las reglas que la ley, o sea, que sea a la fecha de adquisición de una contraprestación. Porque puede ser que la anterior también fue donación y la anterior una adjudicación. Total que nos vamos hasta 1900. Como lo venimos aplicando. Va a ser lo que se vaya a la adquisición del 10%. Perdona que hay un tema bastante importante que está comentando Germán, que yo creo que vale la pena que lo escuchen. Y yo creo que va un poco en la tónica de lo que pregunta la licenciada. Sí, era un poco lo que quería explicar al principio, cuando decía que había algo de fondo. Le decía, tradicionalmente, como siempre ha sido comprobante en la escritura, no había ningún problema en el sentido de que compro el inmueble y en el futuro eventualmente lo venderé, y si es necesario calcular el impuesto, estaba en la escritura original o la anterior, como ustedes platicaban anteriormente, no estaban los valores referidos. Cuando el mundo cambia a partir de 2014 y me dice que para impuestos federales, para poder sustentar una deducción, como el 27, el 148 ISR, requiero contar con un comprobante fiscal, y a partir de este año las escrituras públicas no son comprobantes fiscales. Ahora vayamos al futuro. Si hoy hago una operación y no pido el comprobante, ni lo pido a la persona que me lo está enajenando, ni le pido al notario que me proporcione un complemento, yo digo, a mí no me preocupa, yo lo veo en mi casa, es una casa de habitación y yo no me dedico a negocios. Hoy pienso eso. Dentro de 5 o 10 años vendo esa casa y necesito determinar el costo de adquisición. Y para determinar el costo de adquisición con todas las mecánicas que maneja ISR, necesito referirme al comprobante fiscal del costo de adquisición, que antes no me importaba porque era la escritura. Sí, no, pero en impuestos federales, federales, pues porque es otra cosa en los locales. En el caso de los federales, voy a necesitar, este es el mundo de aquí en adelante, voy a necesitar un comprobante de adquisición, y de aquí en adelante el único comprobante es el comprobante fiscal digital. Entonces, si no me preocupé por recabar un comprobante a partir de este año, voy a tener un problema para determinar costo fiscal dentro de 5, 10, 15, 20 años. Sí, eso es algo muy importante. Y más si el PAC no tiene el complemento. ¿Puedo comentar algo? Ok. Sí. Lo que pasa que es diferente. ¿Cómo determinas el costo en una donación? La ley tiene reglas claras. No hay problema. El problema es que para tú poder deducir tu costo de adquisición, con independencia de cómo lo calculas, la ley dice que tienes que tener un comprobante fiscal digital con complemento, y si no, no puedes deducir tu costo. Entonces ese es el tema que está comentando Germán, que se tiene que resolver de alguna manera, porque le estaremos provocando un problema a los clientes en todas las donaciones. Cuando lo vendan no van a tener cómo deducir. Hoy no parece importante, pero va a ser importante en el futuro. Cuando lo venda va a usar el complemento que le da al vendedor. Si lo hay. Pero si es donación no hay. Es que no le das complemento en las donaciones. Sí. No hay complementos. Ese no tiene problema el cálculo del impuesto. Sí, el cálculo del costo no tiene problema. Se hace conforme las reglas de renta, te vas al costo del donante, etc. El problema es con qué amparas tú esa deducción. Ya se la calculaste todo con las reglas. ¿Con qué la amparas? Si la ley dice que la única manera de poder amparar la deducción del costo va a ser con el complemento, y el donante no le dimos complemento porque la regla dice que no hay que darle.
A ver, nada más permítanme aclarar una cosa. Es que estamos confundiendo aquí, ¿sí? Cuando tú vas a vender estos lentes, tú necesitas, para poder deducir tu ganancia, tú necesitas el comprobante de la factura de cuando compraste estos lentes. Los voy a vender y le voy a deducir a mi utilidad la ganancia, pero necesito ampararlo con una factura. Con independencia de cómo determines tu ganancia, necesito una factura. Para tú deducir tu costo de adquisición, la ley dice, necesitas una factura porque la escritura ya no es tu factura. Si no le estamos dando el complemento en donaciones, no estamos haciendo complemento porque la regla dice que no estamos obligados, va a tener un problema al momento el señor de vender su bien porque no tiene complemento, simplemente. Eso nada más estamos planteando un problema para efectos de que tomen nota, se lo lleven y nos lo resuelvan. Aquí seguramente no vamos a poder llegar a un acuerdo, es la autoridad la que tiene que publicar. Si hay ideas de cómo hacerles, bienvenidas. Sí hay maneras de dilucidar esto. Es que estamos hablando de tiempos. Ellos se refieren a todas las operaciones realizadas de ayer hacia atrás. Tendremos complemento a partir de 2015. Ahí sí los guardaremos. Pero todas las operaciones que realicemos hoy, mañana o pasado, de operaciones realizadas anteriormente, nos vamos a la regla de valores. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Se terminó. El problema es de aquí en adelante, o sea, estamos haciendo un experimento mental a futuro, con las condiciones vigentes a partir del 1 de enero de 2014. Bueno, no, a ver, creo que nos estamos confundiendo. A lo que se refiere Germán es que las donaciones a partir de hoy, para que tú acredites que adquiriste por donación y puedas aplicar la regla del ICR de irte a la adquisición anterior donde hubo contraprestación, necesitas el CFDI de la donación. Eso es todo. El complemento, perdón, el complemento, eso es lo que él está diciendo. Ya, pero dicen que no estamos obligados a expedirlo. Son temas distintos. Aquí estamos hablando de la persona que compró. O sea, independientemente de si está obligada la obligación, si es administrativa y no se puede establecer obligación en una regla administrativa, independientemente de eso, estamos hablando de una situación nueva que se crea con la reforma. Y esta situación nueva es que ya no hay, a partir del 1 de enero de 2014 y de adelante, aplica lo que vamos a decir, a partir del 1 de enero de 2014 en adelante, conforme a la ley sobre la renta, 27, 148 y demás artículos aplicables, en abril de 2014. Mayo. A partir de ese momento, el único comprobante que existe para efectos de impuestos federales de costos para poder deducir en algún momento, o de costo de lo vendido para poder deducir en algún momento, es un comprobante fiscal digital. Entonces, de ahí se viene esta cuestión que platicamos de ver hacia futuro para las operaciones que están haciendo ahorita, donde estamos acostumbrados a lo que vivimos hasta 2013, donde no teníamos mayor preocupación para los costos, porque íbamos con un notario, y entre los muchos beneficios de ir con un notario es que ya había un documento público que entre las muchas cosas para las que servía es que el día que yo vendía ahí estaba clarito, para efectos fiscales, con toda validez, el costo de adquisición. Hasta las operaciones realizadas en estas fechas no había ningún problema. Cuando este documento público ya no se reconoce como documento que sustenta una deducción para impuestos federales, entonces me dicen que nada más es el CFDI. Y con toda la argumentación que platicamos, o complemento, cuando un notario interviene, son los casos que platicamos.
Si estas personas que realizan estas operaciones traslativas de dominio a partir de que están vigentes las nuevas operaciones no tienen el cuidado de, además de ir con un notario como toda la vida, y es correcto que lo hagan y tengan su escritura, no tienen además ahora una nueva provisión que deben tener, de decir, y además necesito recabar un comprobante fiscal, ya sea del que me vende o el complemento del notario. Si no tiene ese cuidado con esa nueva situación, se va a ir hoy feliz, pero el día en el futuro que quiera vender ese inmueble, para efectos fiscales no hay costo de adquisición, fiscales federales, lo demás no hay ningún problema. Perdón, me toca hacer hermano en la película. Recuerden que les dije 7:15 y son 7:15 por respeto al tiempo, y que de verdad que yo creo que la carretera va a estar bastante fea. Les quiero comentar que amablemente el licenciado Fernando me dice que nos va a hacer favor de dejar la presentación, porque veíamos que tomaba fotos, entonces nosotros se las haremos llegar a ustedes. Les agradecemos infinitamente su apoyo y cedo el uso de la voz a nuestro presidente. Pues ya nos vamos, damos por concluir esta sesión. Sin duda tenemos que dedicarnos a estudiar un poco más este tema muy interesante. Gracias, buenas noches.